Quiero retomar un poco la segunda parte del capítulo 2 de Efesios y luego un poquito del capítulo 3, que es muy importante para transmitir por lo menos la esencia de esta visión del apóstol Pablo sobre la iglesia, que es lo que estamos tratando de ver con el tema del poema de Dios. Somos su poema. Y dice Pablo, creados en Cristo Jesús, es decir, somos una creación del artista divino que hizo de nosotros un poema, y algunos comentarios que acaban de dar son muy buenos. Si los hubiera oído antes, los meto acá al comentario, de veras muy bonitos. Pero el poema es sobre todo más que el lenguaje del intelecto, es el lenguaje del corazón. El poema tiene la virtud de llegarnos a lo más profundo. Una idea uno la escucha, la piensa, pero los poemas logran tocar fibras mucho más sensibles y comunicar verdades con una fuerza extraordinaria. Y cuando eso uno lo traslada a la iglesia, bueno, nos damos cuenta de la enorme tarea que como iglesia tenemos de ser ese poema, de ser el mensaje que viene del corazón de Dios para tocar los corazones de las personas de una manera que los transforme. Pero miren ustedes que dice, somos poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Antes había dicho, por ahí del versículo 8, no por obras para que nadie se gloríe, es decir, la salvación, la gracia, la transformación, la nueva vida que recibimos del Señor, no nos la ganamos, ni un ápice de ella podríamos decir que es porque yo tuve una gran fe o porque lo que fuera. No hay nada en nosotros que nos recomiende ante Dios. Y son verdades que cuesta trabajo asimilar existencialmente, interiorizarlas y vivirlas en la vida es otra cosa. Uno puede entender, Dios pagó por mí, pero cómo lo vivimos y lo desarrollamos en la vida es mucho más complicado y se manifiesta mucho en situaciones de la vida cristiana que muchas veces como pastores experimentamos, o a veces como pastores muchas veces el servicio a la iglesia se llega a hacer con una intención como de compensar un poco por lo malo que hemos hecho. Y es como una manera, Dios me salvó la vida, me voy a ser pastor. Y les digo, yo tengo un hijo que le pasó eso literalmente. Dios le salvó la vida de un accidente automovilístico y su primera reacción fue, bueno, si Dios me ha salvado, me voy a meter de pastor. Y pues yo conociéndolo le dije, espérate tantito, Dios lo hizo por su gracia y no le debes en ese sentido a Dios más que tu gratitud. Y bueno, incluso se metió al seminario, al año le entró el buen sentido y se salió, lo cual le doy gracias a Dios porque no hubiera sido buen pastor. Es un llamado de Dios, Dios nos llama, no es algo que nos metemos a hacer. Pero bueno, no por obras, pero sí para buenas obras. Es decir, no ganamos la salvación, pero eso sí, una vez salvos, somos llamados a un estilo de vida radicalmente distinto al que se vive en esta sociedad. Y ese es un punto que yo quisiera, porque a partir de aquí, esa es la nota dominante de la carta a los Efesios, nos ha hablado de la gracia de Dios, el himno que consideramos ayer, el Padre nos elige, nos predestina, Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, paga el precio por el cual Dios había querido que fuéramos suyos. El Espíritu Santo es el sello de nuestra herencia, el Espíritu Santo en nosotros es como la marca de propiedad, esa es la idea del sello, es la marca de propiedad, ellos son míos, tienen mi espíritu y por ese espíritu claman a mí, Abba Padre. Entonces es fundamental. La salvación en Efesios es obra trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
participan en todo ese proceso de la salvación. Dios nos elige desde antes de la fundación del mundo. Cristo, en el momento climático de la historia, viene y paga por nuestra redención. Y el Espíritu Santo, aquello que el Padre hizo antes de la eternidad, que Cristo hace 2000 años, el Espíritu Santo viene aquí y ahora, nos toca, nos transforma, nos da una nueva vida, nos hace nuevas criaturas y hace una realidad en nosotros lo que Dios el Padre, el Hijo y ahora el Espíritu Santo completa en nuestra vida. Nuestra teología reformada nos dice claramente que el nuevo nacimiento, el momento en que nuestros ojos fueron abiertos para recibir al Señor, empezar una nueva vida, nacemos de nuevo, es eso, es solo el principio de la vida cristiana. La santificación es un proceso de toda la vida y que no terminará, según lo dice nuestro mismo catecismo, hasta el momento que muramos. No hay nadie que en esta vida llegue a la total perfección, a ya ser infalibles, a no ser pecadores. Eso no va a pasar. Aunque alguna vez la sociedad femenil de una de las iglesias que pastoreé, me corrigieron en eso las hermanas, tenían su nombre bonito como se pone en nuestras sociedades femeniles, pero ellas así más en confianza, acá entre nos, se decían que eran las pasitas de Cristo, porque si eran ya ancianitas. Pero fíjense nada más, no sé, esas prácticas presbiterianas, digamos respetables, de ley el pastor era el consejero de la femenil. Yo no sé por qué. Como eso no es canónico ni inspirado, pues nunca le he hallado la explicación. Pero yo, como fiel pastor, obediente a mi consistorio, pues iba yo y las visitaba. Estaba allí cada miércoles que se reunían las hermanas. Y había una hermana allí de con una claridad extraordinaria. Me decía, bueno, pastor, ¿y usted a qué viene? Bueno, pues a estar con ustedes, yo disfruto. No, dice, mire, váyase por ahí a buscar a los muchachos, que esos requieren mucha ayuda. Dice, mire, nosotras ya ni pecamos ni causamos tentación. Lo cual cambió mi teología porque dije, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Viéndolo bien, Calvino no estaba tan correcto y debo mejor estar cuidando más a nuestros muchachos. Las famosas pasitas de Cristo sin pecado. Ya ni pecan ni causan tentación. Bueno, pero dice Pablo, somos creados para buenas obras. Y el resto de la carta, desde 2:10 en adelante, Pablo va a apuntar a que la nueva criatura, la nueva creación de Dios, la nueva humanidad que es la iglesia, debe ser cualitativamente distinta a todo lo que hay en la sociedad. Pablo está pensando en la sociedad romana de sus días y Pablo no pensaba en una transformación de vida superficial, cosmética, de esa que pues nada más pinta una fachada, que uno medio se arregla y se ve mejorcito y bueno, ya pasó. Y hay mucho del cristianismo actual que si bien se ha multiplicado en números, pero no ha logrado profundizar la experiencia de vida y conversión al punto que toque lo más íntimo de nuestro ser, que verdaderamente cambie nuestra cosmovisión y que vivamos en este mundo siendo verdaderamente un poema de Dios. Porque ser poema de Dios, como lo dijeron muy bien nuestras hermanas, no sé si vieron mis notas secretas, pero sin duda tiene que ver con cambios sustanciales en la vida. No basta que estamos ya convertidos y bueno, pues ya es parte de la iglesia, se acabó, vamos a convertir nosotros más. Claro que hay que convertir a más,
Pero aquellos que hemos traído, hay que ayudarlos a profundizar esa experiencia y la transformación de nuestra vida es una tarea muy profunda, muy intensa, que tiene que llegar a lo más hondo de donde están ahí nuestros valores y perspectivas y principios de vida, que por lo general son bastante superficiales en la vida de nuestras iglesias. Y vamos a llegar ahí. Efesios 2 nos deja ver que la tarea de ser poema de Dios y artesanos de la paz, la iglesia como artesana de la paz, es una tarea sumamente costosa. Y veamos rápidamente, si me ayudan por favor, con el texto de Efesios 2:11. Rapidito por lo menos les voy a mostrar el punto central. En esta parte, inmediatamente después de decir que somos el poema, nos ayuda a mirar hacia atrás. Lo había hecho en 2, del 1 al 3, ¿recuerdan? Vivían conforme siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad de las tinieblas, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Vivían esclavos de sus pasiones, de sus deseos, y eran por naturaleza hijos de ira. Eso era nuestro antes. Pero Dios, que es rico en misericordia. En un sentido es el mismo esquema aquí, pero ahora lo va a profundizar el apóstol. Y nos va a mostrar algunas manifestaciones de ese tipo de realidad. Recuerden, lo dijimos desde la primera conferencia, el propósito de Dios en Efesios 1:10 es reunir todas las cosas en Cristo. Es la reconciliación integral de la humanidad, de su creación. En otro tiempo, ustedes los gentiles, dice Pablo, porque él es judío, los que eran gentiles en la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquí Pablo lo que está diciendo es una realidad que sucedía entre los judíos y que lamentablemente sigue sucediendo en nuestras iglesias. Los elegidos ven a los que no son elegidos con una actitud de desprecio y de distancia. Ahí están los incircuncisos. He oído esa expresión en nuestras iglesias, aunque ya ni nos circuncidamos los varones, porque no somos judíos. Sin embargo, lo que Pablo está aquí apuntando, dice, acuérdense cómo los veían los señores de la sinagoga, señores y señoras, cómo los trataban a ustedes cuando llegaban a sus sinagogas. Ustedes saben que uno de los atractivos, a pesar de todo que tenían los judíos, era que vivían una vida muy meticulosa, muy moral, de una moralidad en aquel mundo. Sobresalía mucho la moralidad judía. Y claro, muchos gentiles, cansados por la vida y la sociedad que no les ofrecía nada, venían a la sinagoga, tenían su espacio fuera de la sinagoga, el atrio de los gentiles, quizás estaba atrás, a veces a un lado, desde donde podían ver lo que pasaba en la sinagoga. Las mujeres, que también eran marginadas, tenían su lugar a un ladito, detrás de las celosías, desde donde veían lo que pasaba allá entre los santos varones de Dios. Así estaba estructurada su sociedad. Y los gentiles, bueno, allá atrás, les llamaban, en el libro de los Hechos, lo dice, los temerosos de Dios. Pero ellos siempre se referían a esta gente como los incircuncisos y otros nombres. A veces les decían perros, a veces puercos. Ustedes recuerdan que Jesús en algún momento dice, no echéis vuestras perlas delante de los puercos, no deis el pan de los hijos a los perros. Palabras bastante duras. Pero esa era la mentalidad religiosa, legalista de los judíos, de ver hacia afuera con esa actitud de desprecio. Acá somos nosotros los santos. Dios está aquí encerrado en nuestro templo y allá afuera no actúa, acá entre nosotros. Y esas actitudes religiosas
tan nefastas, es lo que Pablo está apuntando aquí. ¿A ustedes los trataban así? Eran los incircuncisos. Así los llamaban los circuncisos según la carne. Y Pablo dice, bueno, en ese tiempo ustedes vivían estas realidades. Eran despreciados por los elegidos, no sé si eran los presbis, pero estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Realidades objetivas, concretas. Lejos de Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y quizá más subjetivo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Que es horrible vivir así en este mundo. Y otro pero, como veíamos ayer, pero Dios que es rico en misericordia. Ahora Pablo empieza nuevamente esa narrativa de redención. Esto era su antes, pero ahora, el ahora es este. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que antes estabas lejos, se os ha acercado por la sangre de Cristo. Estaban lejos y ahora están cerca. Y dice ¿por qué? De aquí viene una lección importantísima, porque la paz, la reconciliación, el traer a la gente a Cristo, como a la vez acercarlos unos a otros, es una tarea costosa, costosísima. Costó la sangre de nuestro Salvador. Él es nuestra paz. Y si ustedes ven, puse ahí con rojito estas palabras, porque 3 veces Pablo describe a Cristo como artesano de la paz. Él es nuestra paz, Él hizo la paz, haciendo la paz, y luego el versículo 17, Él anunció las buenas nuevas de paz. Él es nuestra paz, y vean ustedes cómo empieza a describir la reconciliación de ambos pueblos, judíos y gentiles, que era una manera de ver la sociedad en aquella época. Para los judíos, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne, ese fue el costosísimo precio, las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, su sacrificio, esas manos extendidas en la cruz, eran para tomar a estos dos pueblos, estos dos grandes bloques de la humanidad, judíos y gentiles, y hacerlos uno solo. Uno de los grandes milagros donde Pablo ve el poema de Dios, la gracia de Dios manifestada en sus días, es ver la realidad de que la iglesia es un lugar donde ahora, si la sociedad de allá afuera vive con 1000 barreras entre sí, Cristo vino a derribar las barreras de separación. Y es interesante que la reconciliación de la que él habla empieza y menciona 2 o 3 veces en 2 o 3 líneas la reconciliación en su sentido horizontal de unos con otros. Derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, que era la ley, o mejor dicho, el legalismo, no la ley, como decía el hermano Neri hace un momento, que es buena, que es saludable. Aquí Pablo está hablando de los legalismos, la palabra incluso que ahí está como mandamientos, la palabra original es dogmas, muy interesante. Derribó los dogmas que separaban a judíos y gentiles, para crear en sí mismo de los dos una nueva humanidad, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Es decir, hay una dimensión horizontal de plena aceptación de que aquellos que eran enemigos entre sí ahora se ven como hermanos y hermanas, se abrazan y forman una nueva comunidad, y para reconciliar a ambos
con Dios en un solo cuerpo, matando en la cruz las enemistades. Y vino y anunció, tercera actividad, es nuestra paz, hace la paz con su sacrificio, nos reconcilia, nos trae juntos y anuncia las buenas nuevas de paz, tanto a los que estaban lejos como a los que estaban cerca. Otra vez la misma imagen de judíos y gentiles. Los que están lejos, los que están cerca. Necesitan vivir juntos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ven otra vez la dimensión trinitaria? Cristo es la paz, anuncia la paz y hace la paz. Y Él, por la obra del Espíritu Santo, nos da acceso al Padre. Ahí están de nuevo Padre, Hijo y Espíritu Santo. El alto costo de la reconciliación. La iglesia, al menos como Jesús la soñó, la iglesia que Jesús quería, hay un librito maravilloso de un teólogo luterano, o Gerardo diríamos, pero se escribe como está así, es Gerhard Löffing, nombrecito que no se tienen que aprender ni nada, pero si les interesa, que se llama así, La iglesia que Jesús quería. Un estudio maravilloso de los evangelios sobre esa iglesia que Jesús quiso fundar y que muchas veces está nuestras iglesias hoy día tan lejos de ser la iglesia que él quería. Una iglesia reconciliada, en que los que antes eran enemigos, ahora son una nueva familia en Cristo. Y vean lo que dice en el siguiente pasaje donde concluye la nota. ¿Recuerdan que empezó con el antes? Vosotros los gentiles eras discriminados, llamados incircuncisos por los santos de los últimos días, o al menos del 2019, tenían todo aquello. Cristo vino y hizo la paz, se constituyó en nuestra paz, anunció la paz. Es el anuncio, pero es también el hacer. Algo que necesitamos aprender si queremos hacer la obra misionera como Jesús. No es solo anunciar, hay que anunciar, pero hay que ser distintos. Y ahora Pablo va a describir la realidad actual. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y empieza como en círculos concéntricos, desde más afuera hasta el más interno. Dice, esto es lo que ustedes eran antes. Cristo pagó el costosísimo, el alto costo de nuestra redención y por tanto, ya no sois extranjeros, sino conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos. Eran extranjeros, vivían sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, ahora son ciudadanos de primera clase. En la iglesia no hay ciudadanos de segunda, tercera o cuarta clase. O mejor dicho, no debería de haber, porque tristemente los hay. Cualquier iglesia, cualquier denominación. Pero dice Pablo, aquí no, aquí hay una igualdad completa. Aun si eres gentil, no tienes por qué sentirte menos. En la nueva iglesia de Dios ya no hay una sinagoga organizada en la que allá afuera están las mujeres, hasta por allá los gentiles, y acá nada más los que estamos como los buenos. La iglesia se convirtió en algo muy diferente. Su propia estructura casera, porque no había templos en el primer siglo, son hogares en los que los cristianos comen y celebran juntos al Señor, en las que las clases sociales empiezan a resquebrajarse porque se aprenden nuevos principios de la fe. Sois conciudadanos de los santos. Aquí no hay diferencias, todos
son iguales, pertenecen a al mismo reino del Señor. Son miembros de la familia de Dios. Fíjense cómo de ciudadanos de un reino, que ya es suficiente, luego pasa al círculo más íntimo de la familia de Dios. Ya no solo entramos al reino, yo estaré muy feliz. Una vez me decía una hermana, me decía, ay pastor, pues yo me conformo con que, aunque todavía sienta aquí atrás el calorcito del infierno, pero que esté ya en el cielo. Casi así como a veces en los vagones del metro en la Ciudad de México, que apenas se alcanza uno a entrar y la puerta medio lo pellizca, pero ya estoy adentro. Y decía esa hermana, yo aunque sienta el calorcito del infierno atrás, pero que ya esté con el Señor. Bueno, pues aquí dice, somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Es decir, Dios no solamente dice, son uno más de mi reino, son hijos e hijas, son el círculo íntimo de Dios. ¡Qué enorme privilegio! Yo, si Dios fuera solo mi Dios y no mi Padre, estaría feliz. Pero dice, no, tú eres mi hijo, mi hija, adoptivo. Derramé mi sangre para que tú te pudieras sentar a mi mesa. Eres mío, eres mía. Miembros de la familia de Dios. Y como si eso fuera poco, dice, edificado sobre el fundamento, oímos esto al hermano secretario de la Asamblea General hablar un poquito de esto, sobre el fundamento de la doctrina bíblica de los apóstoles y profetas. Cristo es la piedra angular y en él todo el edificio. Ahora cambia la metáfora de ser ciudadanos, miembros de la familia, a la metáfora de un edificio que está creciendo, que está en construcción, que está en proceso de desarrollarse, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Y en él, ustedes también, gentiles, están siendo juntamente edificados para ser la morada de Dios en el Espíritu. Es decir, la iglesia es el lugar santísimo de Dios. Ciudadanos, miembros de la familia, el lugar donde Dios mora por medio de su Espíritu. La morada de Dios en este mundo. Piénsenlo, medítenlo por un rato. Son verdades extraordinarias. ¿Quiénes somos nosotros? No solo para pertenecer al reino del Señor, a ser ciudadanos de su reino, a ser miembros del círculo íntimo de la familia de Dios. Cuando al fin del día nos podemos sentar a su mesa y oír las historias del día que pasó, cómo nos fue, las frustraciones, los sueños, los errores, donde podemos hablarle a Dios directamente como nuestro Padre y disfrutar de su comunión. Y ser el lugar donde Dios ha decidido hacer su morada por medio de su Espíritu Santo. Es tremendo. Una comunidad reconciliada. El capítulo 3, que ya no aparece aquí, así es de que podemos dejar esto descansar. Pablo se presenta a sí mismo como un mensajero, como un artesano también de la paz, que ha visto la visión de Dios que desde la eternidad quiso unir todas las cosas en Cristo, 1:10, que ha entendido, como lo acaba de explicar, que Cristo es nuestra paz, que Cristo hizo la paz, pagó el costosísimo precio de nuestra reconciliación con Dios y con unos con otros, por medio de la cruz. Y ahora Pablo se suma a esa realidad, describe su ministerio en términos de un ministerio de reconciliación, que nosotros de alguna manera siempre lo
relacionamos de la reconciliación con Dios, lo cual es correcto. Pero Efesios nos dice que si como iglesia vamos a hacer nuestra función en este mundo, la reconciliación de unos con otros debe ser también una realidad. La iglesia debe ser una comunidad inclusiva donde las barreras que son tan comunes allá afuera, aquí se han derribado. Donde cada persona es amada, valorada y apreciada por lo que son como hijos e hijas de Dios, no solo creados a la imagen de Dios, sino recreados para que sean un reflejo de Jesucristo, y es lo que vamos a ver en un rato más. En el capítulo 3, concretamente, Pablo nos dice: yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús. Y esta nota de que es prisionero, que la va a retomar en el versículo 13, es muy importante porque a semejanza de Jesús, Pablo está mostrando el costo del ministerio de reconciliación. Tiene un costo y Pablo lo está pagando y escribiendo desde una cárcel. Los judíos nunca hubieran odiado a Pablo tanto si él no se hubiera dedicado a traer gentiles a la iglesia. Imagínense qué barbaridad. ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo religioso de pensar que solamente los que son como nosotros deben ser parte de la iglesia, o a menos que una vez que entren se hagan igual que nosotros? Y Pablo traía el evangelio a los gentiles y eran parte de la comunidad, y lo apresan en Jerusalén con una falsa acusación, pero porque metió a un gentil, a un griego, al templo. Qué barbaridades se vivían ahí. Pablo dice, bueno, yo desde la cárcel les doy testimonio, y mi tarea, dice, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que se me encomendó para ustedes, de hablar el ministerio que Dios nos dio a conocer por revelación, del cual les he escrito brevemente, y leyéndolo podrán darse cuenta si lo entiendo o no. El versículo 5 y 6 básicamente resumen la comprensión de Pablo del Evangelio en su sentido integral. Este misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios, y él es obviamente uno de ellos. Y en el versículo 6 resume su comprensión del Evangelio de la paz y de la reconciliación, que los gentiles son miembros del mismo cuerpo, herederos de la misma promesa, participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Miembros del mismo cuerpo, beneficiarios de la misma herencia o coherederos, y participantes o coparticipantes de la promesa del Evangelio. En pocas palabras, no hay diferencias entre gentiles y judíos. No hay, como los dispensacionalistas y los sionistas hoy día dicen, el pueblo elegido de Dios allá y la iglesia como una esposa temporal, mientras aquellos recapacitan y regresan a su marido y pues quedará como no sé en qué lugar. No hay tal cosa. Todo el Evangelio va en contra de esa mentalidad judía, y que todavía hoy día es muy fuerte en el mundo evangélico, porque hay un sionismo espantoso, pero no hay tal cosa, dice Pablo. Todos somos miembros del mismo cuerpo, con los mismos derechos y privilegios. Ya no hay esas barreras. No podemos hacer distinciones dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a recibir la misma herencia. Es nuestra de la misma manera la promesa, y somos miembros del cuerpo en igualdad de privilegios, y lo dijo el capítulo 2.
Ese es el evangelio que predico. Pablo está hablando de las realidades de aquella época. Yo les preguntaría a ustedes, en nuestro esfuerzo por llevar el evangelio, por plantar nuevas iglesias, por seguir los 8 pasos que nos mencionaban nuestros hermanos, qué importante que hagamos todo eso. Me da mucho gusto ver que haya planes que hace 20 años ni existían en nuestra iglesia y cada quien le hacía como podía. Pero yendo a ese tipo de visión que el apóstol Pablo tiene y que vamos a seguir viendo en los próximos capítulos, de que la nueva humanidad es una nueva creación que debe reflejar un estilo de vida totalmente distinto a lo que hay afuera. Si lo que hay allá afuera se repite dentro de la iglesia, ¿de qué sirve de que la gente venga a nuestras iglesias? ¿Queremos prosélitos? Bueno, podemos traer muchos. Gente que simplemente se une al club y hace lo mismo que hacemos nosotros. Pero si queremos convertidos, hijos e hijas de Dios, gente transformada en su estilo de vida, como Dios quiere que seamos, entonces conoce tu iglesia, ve, no solo conoce la comunidad y descubre todas las barreras que hay allá afuera, y hay muchísimas en nuestra sociedad, pero habría que preguntarnos, ¿están esas barreras dentro de nuestra iglesia? ¿Y operan? Y aunque no sean parte de nuestro credo, de nuestra confesión de fe de Westminster, pero están ahí y cualquiera las palpa de inmediato. Y déjenme mencionarles por lo menos una o dos. Pero por ejemplo, la sociedad mexicana es sumamente racista. Se han hecho estudios muy objetivos que demuestran los altos niveles de racismo que se da en nuestro país, en las diferentes regiones. Yo he viajado casi por todo México, muchas iglesias, y se siente, se ve. Lo que pasa es que no tenemos un ojo, estamos tan acostumbrados a nuestra pecera que ya no vemos el agua. Está llena de agua nuestra pecera, pero hemos vivido ahí tanto tiempo, nacimos en ella, que se nos hace ya parte natural. No sé si han oído de esta película de Roma, pero bueno, es una buena demostración de ese racismo que se vive en nuestras iglesias. De tratar a una persona por su apariencia indígena, que aquí es el racismo más acendrado, como gentes de ínfima categoría. Yo no diría ni de segunda y tercera, son los de abajo, solo por su apariencia, porque se les ve que son indios. Son palabras que usamos. Y esa India, y no solo la película, sino las reacciones que provocó en el mundo artístico de México, fueron peores que eso. Pero comprobaron el hecho de lo que la película trataba de denunciar, el profundo racismo de las divas del Canal de las Estrellas, que se sienten ofendidas que nunca las han nominado, y que a esta India, pues ahora están vestida como Catrina y palabras horrendas que se dijeron. Pero yo he estado en iglesias nuestras donde eso se ve a cada día. Mi Santa Madre, sus máximas enseñanzas de la fe y de la vida, era, entre varias más, ¿verdad? Me decía, hijo, hay que mejorar la raza. Y el mensaje, ustedes lo saben, cásate con alguien que sea más blanco que tú y que de alguna manera la siguiente generación se vean más blanquitos. Menos rasgos indígenas, a lo mejor la nariz respingada, así como la mía ustedes ven. Que se mejore la tuya, que ya no me lo decía mi mamá, pero decía, pues estás medio feíto, hijo, que la próxima sea mejor. Pero el color de piel es importante y los rasgos, mientras más europeos sean, pues vamos de ganancia. Y se vive.
he estado en congregaciones en que la señora se sienta, porque hasta tenemos bancas ya, hay gente que se apropió de una banca y hay de usted si se sienta en el lugar de la familia tal. Y créanme, no lo digo despectivamente, pero es un poquito el lenguaje que se usa, al menos en la capital, que somos medio peligrosos. Las gatitas se sientan allá atrás, cuidando a los chamacos, o por lo menos atentas de llevarlos y traerlos de la guardería si hay, pero ella está allá atrás, ¿no? Se va a sentar conmigo. En la iglesia, no se diga en las casas donde, pues, ¿cuándo se va a sentar a la mesa con nosotros? Y menos si tenemos invitados. ¿Me vas a sentar? ¿Me vas a dar de comer con esa india? Son valores que están profundamente metidos en nuestro corazón y no tiene que ver solo con la gente más blanca. La primera iglesia que yo pastoreé fue en Jojutla, Morelos. Campesinos, gente morena. Y allí en Jojutla, Morelos, discriminaban terriblemente a los inditos de Sosocotla, que eran más morenitos. Y yo veía y decía, qué barbaridad, porque en una obra de Navidad, una de las chicas de la iglesia representó a una turista y se pone sus lentes oscuros para representar y todo el mundo hablando, mira esta indita, ya parece india de Sosocotla. Pero esos racismos así, que no importa en dónde esté uno, siempre hay alguien a quien se puede ver más bajo y que me hace sentir a mí mejor. Los valores de clase, cuánto tienes, cuánto vales, que muchas veces van combinados a estas cuestiones raciales. Les voy a dar el testimonio de una hermana, ojalá no la vi por aquí, así es de que, bueno, ya es de una iglesia ya de la Conchinchina, así es de que no sabrán de quién hablo. Estaba haciendo una visita pastoral allá en aquella ciudad y estaba yo con la mamá, otra de esas santas mujeres que, de veras, una mujer muy piadosa, dedicada a la iglesia. Ella solita había desarrollado una iglesia en una zona que 10 ancianos de mi iglesia, incluyendo al pastor, nunca pudimos desarrollar una misión. Y esta mujer con muy poca educación, etcétera, etcétera, estableció una misión que a veces iba mucho mejor que nuestra iglesia madre. Bueno, estaba yo visitando a esta santa mujer y llega la hija. Y llegó la hija así como una campanita, le perspiraba la alegría, venía pero así como, hola pastor, ¿cómo está? Ay mamita, no sabes, estoy muy contenta, te tengo que decir algo que la mamá, sí, hija, luego me dices, pues el pastor nos está visitando. No mamita, es que esto no puede esperar y qué bueno que el pastor lo oiga. Y pues la mamá como que no quería, bueno, está bien hija, a ver, dinos, porque nadie paraba a la chica. Dice, ay, ¿qué crees mamita? A que no te imaginas quién me propuso hoy que fuera su novia, porque era una chica muy bonita. La mamá se empezó a poner así media incómoda. Pues no sé, hija. Dice, pues mira, le dio el nombre y el apellido es un apellido muy famoso en la Ciudad de México, de los grandes empresarios. Bueno, la hermana, que empezó así con una actitud profundamente presbiteriana, muy medida y toda la cosa, de repente cuando le dijo el nombre, que se avienta un aleluya. Aleluya, mija, gloria al Señor. Dije, ay, ya la hermana se me pentecostalizó en un rato. Le dice, ¿y qué crees? Hoy me trajo aquí a la casa. Tú no lo conoces, pero pronto te lo traigo, le preparas una cenita y que no sé qué. Tiene unos ojitos azules divinos. La hermana, otro aleluya, gloria a Dios, mija, qué bendición, qué maravilla. Si vieras el carro que maneja, en el carro que me trajo, yo nunca me había subido, yo creo que hasta me va a dar roña, decía la chica. Y pues, ¿qué carro era? Pues que era una marca de esas que muy poquitos pueden manejar. Bueno, la hermana
estaba ya en pleno culto pentecostal. Gloria al Señor, mija, qué bendición. Mañana, y le dice la hija entonces, mami, bueno, hay una cosita que te tengo que decir. No es creyente. Y yo sé que tú me has enseñado que no te unas en yugo desigual. Y en ese momento la hermana le cambió hasta la teología. Dice, no, mija, mañana empezamos a ayunar. Esa es tu obra misionera. Se va a convertir al Señor. Ya lo demás vendrá por añadidura. Pero si ahí tú la haces, ya la hicimos. Bueno, fue una lección cultural impresionante. Dije, ahí la teología de la hermana era muy superficial. Cuando otras realidades se presentaron, lo demás sale sobrando. Ya nos caerá por añadidura. Pero para mí fue una lección de a veces lo superficial que nos penetran los valores del reino. Vivimos una fe muy superficial y lo que domina muchas veces en nuestra vida regular son más bien esas realidades sociales con las que hemos crecido, que hemos mamado en nuestros hogares. Mejora la raza. Para mí fue un broncón casarme con una morenita, pero bueno, ¿para qué les digo? Preciosa, ¿verdad? La morenita. Que de hecho hasta hay un himno que dice, ay morena, morenita mía, menos ahora que estás tan lejos no te olvidaré. Lo acabo de ver en el nuevo himnario, que es creo el 557. Si es que todavía me acuerdo bien de los números, chéquenlo, pero ahí está el de la morenita, que hoy que llegue se lo canto. Para mi familia tan cristiana fue una tragedia. ¿Cómo te casaste con una morenita? Pero ahí es cuando uno empieza a ver si en el seno de nuestras iglesias la gente que viene ve que vivimos los mismos valores que hay allá afuera, que encuentran en su escuela, en su empresa, en sus círculos sociales. ¿Qué hacemos nosotros de más, por usar la pregunta de Jesús? Si amáis a los que os aman, si sois iguales que los gentiles, ¿qué hacéis de más? Efesios busca una transformación mucho más profunda. Pablo soñaba, como Jesús lo hizo, con una iglesia que los valores culturales y sociales eran tan profundamente trastocados y transformados que cuando la gente viniera a las comunidades cristianas, a las eclesias, como les decían en esa época, vieran algo totalmente distinto, que la gente se trataba de otra manera, que si allá decían este es el Señor y este es el esclavo, las mujeres por allá, estos acá veían un mundo que a muchos les escandalizaba. Si leen las críticas que se hacían de las iglesias primitivas, que venían de afuera, decían, esa gente está loca. ¿Cómo es posible que traten igual a un esclavo o a una mujer que a un noble como nosotros? Eso sí que ya perdieron el camino. Pero eso fue lo que transformó a todo un imperio, al imperio romano. Y yo les digo, mis hermanas y hermanos, la iglesia no va a lograr grandes triunfos si solo nos quedamos con las técnicas y no hay una transformación profunda en nuestros valores y aprendemos a ver a toda la gente con ojos distintos y sobre todo a actuar y a relacionarnos con los demás como Jesús se relacionaba con la gente. Porque ese es nuestro modelo. Dios quiera y lo hagamos así.